Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Y gracias a Beatriz que me contactó para venir a conocerles en Medellín, aunque sea por Zoom, que ojalá pronto sea con mejor ir para allá y comer un sancochito y una bandejita, ir al Peñol, pero pues ahorita Zoom es lo que hay. Y me da mucho gusto también ver gente en presencial, que se ve el auditorio y bueno, saber que justo en un año tan difícil y que pues realmente ha visto tantos avances en la vigilancia a nivel mundial, podemos por fin juntarnos a platicar de ese tema, porque algo que pasó con la pandemia, yo creo que no solo en temas de vigilancia, yo siento que esto pasó en muchos temas de activismo y en muchos temas de emergencia social. Cuando la gente se está muriendo de enfermedad, pues realmente no hay espacio para platicar sobre otros problemas que también son letales, pero no tan visibles o no tan inmediatos como pues claramente es una enfermedad como es la COVID, ¿no? Entonces, qué bueno pensar, qué bueno reflexionar sobre pues realmente un problema letal, ¿sí? Alrededor del mundo. No es un problema letal para todas las personas. Como por ejemplo COVID, pues sí, COVID realmente no distingue, pero sabemos que la vigilancia tiene efectos desproporcionados en gente en situaciones de marginación, en situaciones de precariedad, y para muchas personas que están en estas situaciones, la vigilancia sí puede ser un tema de vida o muerte. Y bueno, yo me dedico a estudiar este tema. Yo el contexto que estudio en general es México, de donde soy, como sabrán por mi acento tal vez. Yo estudio vigilancia en México, la historia de la vigilancia ahí, y pues por eso una de las áreas académicas que, no sé, que yo investigo se llama estudios de la vigilancia, que es un área académica, o sea, estudios de la vigilancia. Y si, por ejemplo, a ustedes les diera curiosidad y se van a una biblioteca a buscar qué es eso de estudios de la vigilancia, qué es lo que se ha escrito sobre este tema, se van a dar cuenta de que todo, así realmente todo lo que se ha escrito en ese tema es sobre el 11 de septiembre. Sobre el 11 de septiembre, sobre Snowden, más recientemente sobre Europa y la crisis de refugiados. Cada vez que en el norte del mundo hay ese ímpetu por regular las fronteras, por ejemplo, porque están llegando muchos refugiados o porque hubo terroristas que se subieron al avión y cruzaron fronteras y lograron hacer un atentado, siempre son esos momentos en que los estudiosos de la seguridad nacional deciden necesitamos más cámaras o necesitamos vigilar más a la gente para que no nos pase esto. Y sé que más adelante va a hablar, Max va a hablar un poco sobre la relación entre vigilancia y el conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces siempre es en estos contextos de conflicto armado, de seguridad nacional, que pues ante el miedo que suscitan los eventos o ante todos los aspectos negativos que enfrenta una población. Siempre hay un policía, siempre hay un militar, siempre hay alguien en seguridad pública que decide que las cámaras son lo que nos va a salvar en el futuro. Y bueno, entonces así, primer punto, estudios de la vigilancia, 11 de septiembre, Snowden, Europa. Eso no significa, sin embargo, que desde América Latina no tengamos cosas que aportar a esa discusión. Y si pensamos, por ejemplo, más allá de los contextos históricos, si pensamos en los temas que cubren los estudios de la seguridad, uno de los temas más importantes es el tema de clasificación. Y ahí es donde entran todas las iniciativas de biométricos. Y sabemos que, por ejemplo, en Conosur hay como tradiciones súper fuertes del DNI, ¿no? Donde te toman biométricos y tú hasta el DNI lo utilizas hasta para comprar pan en la tienda. Y que el Estado sabe qué compraste en la farmacia y qué pan y todo, o sea, como hay tradiciones muy fuertes en nuestro continente que participan pues de este tema de acción, aunque no se encuentre en los libros de estudios de la vigilancia.
Sabemos que otro de los temas súper importantes es la vigilancia en el trabajo. Y yo creo que todas las personas que están aquí conocen a alguien que sabe eh, que en su trabajo su jefe está revisando su computadora. O sea, todos tenemos a alguien que sabemos que el jefe le está viendo la computadora. Los temas de relaciones interpersonales, todos, podríamos decir, todas tenemos una amiga que sabemos que tiene una pareja que le está revisando el celular. Todos esos son contextos de vigilancia que vivimos en nuestro continente, aunque no aparezcan en la literatura académica. Y por eso, no sé si puedo compartir pantalla súper rápido, pero quería, sí, sí puedo. Quería mostrarles en 3 segundos una campaña que existe en Colombia, no sé si ya se ve, de la organización Carisma, no más celos vigilados. Creo que cuando buscamos temas de vigilancia de Estado y buscamos, de nuevo, estudios de vigilancia, siempre nos salen resultados de Europa o de Estados Unidos, pero en América Latina, y bueno, sabemos que en Colombia tenemos investigación hecha, tenemos bien planteado cómo funciona este tema, cuáles son los intereses del Estado, eh, y les recomiendo para quienes no conozcan esta organización que se metan a ver esta campaña y puedan no sé, darse ese tiempo de conocer el material. Creo que ya se me acabó el tiempo, así que ahí voy a parar. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Egelans por la invitación, Laura, a Carolina Lopera del Centro de Análisis Político que me invitó, bueno, y a quienes están acá, Mariel, Camila, Jorge Melguizo, amigo de hace mucho tiempo. Hay un asunto que Jorge comienza planteando que yo quisiera retomar un poco, que es como la interpretación de qué pasa en Medellín, ¿cierto? Y especialmente por ese estallido de violencia homicida que vivimos durante mucho tiempo. Yo hice una investigación sobre homicidios en Medellín y estamos hablando que en un periodo de tiempo de 40 años, como del 80 al 2020, Medellín tiene 100.000 homicidios. O sea, eso es una barbaridad. Mírese por donde se mire. Con una tasa de homicidios como la que ya referenció Jorge en el año 91-92 hasta llegar a hoy. Una parte de las interpretaciones han estado ubicadas en el campo de uno de los temas centrales de la explicación de lo que nos ha pasado, que tiene que ver con el narcotráfico. Sí, todo el impacto del narcotráfico, el peso del cartel de Medellín, la guerra de Pablo Escobar, luego sus herederos de la oficina de Envigado y sus disputas posteriores. Y creo que ahí hay una parte importante de la explicación, pero creo que hay otra parte de la explicación que ha sido menos visible, que tiene que ver con cómo Medellín y sus violencias se han insertado en una dinámica de un país que tiene un conflicto armado, ¿sí? Un país que tiene una guerra no resuelta desde hace varias décadas, en la cual hay pues obviamente cambios y circunstancias que se renuevan y se modifican, pero que se mantiene una parte de esa dinámica bélica a pesar de las desmovilizaciones insurgentes de finales de los 80 y comienzos de los 90, en que se desmoviliza casi el 70% de la guerrilla del país. Luego, a pesar de las desmovilizaciones estas fragmentadas, parciales y escalonadas de los grupos paramilitares entre el 2005 y el 2008, y ahora después de la desmovilización de las FARC. Y creo que esa parte de la explicación es importante tenerla presente porque creo que contribuye a armar el mapa de lo que es la violencia y el conflicto violento en Medellín. Uno diría, son como tres grandes aguas que convergen. Por un lado narcotráfico, por el otro lado conflicto armado, y hay uno tercero que tiene que ver con convivencia. Sí, que creo que es importante también tenerlo presente porque desafortunadamente en esta ciudad hay un conjunto de prácticas de la forma como vivimos juntos en esta ciudad que creo que contribuyen también. Temas como consumo de alcohol, consumo de sustancias de uso ilícito que se mezclan con porte ilegal de armas y especialmente armas blancas, pero también el acceso a armas de fuego junto con una cultura de intolerancia y falta de respeto, generan un cóctel bastante complicado. Yo quiero detenerme un poquito en el tema del conflicto armado porque creo que ahí hay una parte de lo que puede ayudarse a ver.
Cuando usted le pregunta a la mayoría de los analistas de la violencia urbana en Colombia, se centran mucho en estas explicaciones de la violencia asociada al narcotráfico y a la criminalidad. Realmente el tema del conflicto armado de carácter político y su expresión urbana es débil todavía en la investigación y la bibliografía sobre estas cosas en el país. Nosotros tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un informe nacional que se llama el Basta Ya, ¿cierto? Publicado en el año 2013, y en ese informe no aparece la ciudad. Realmente es uno de los grandes vacíos. Eso generó que desde una organización no gubernamental de Medellín, que se llama la Corporación Región, junto con la Alcaldía de Medellín, con el Ministerio del Interior, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, hicieran una investigación urbana sobre el conflicto armado en Medellín, que se llamó así, Basta Ya, Memoria de una guerra urbana, en la cual se abordaba esto. Y creo que es cierto que usted puede encontrar un mayor nivel de visibilidad y protagonismo del conflicto armado en la historia de Medellín en ese periodo que se llama en Colombia la urbanización del conflicto armado, que es el periodo que va más o menos de 1997 al año 2002. Ahí Medellín es muy significativo porque, digamos, es como la ciudad en la cual se presentan los grandes enfrentamientos calle a calle entre estructuras milicianas vinculadas a la insurgencia, con estructuras paramilitares, muchas veces en alianza con la fuerza pública. El símbolo, digamos, más conocido de eso es la llamada Operación Orión, de octubre del año 2002, ¿cierto? Que es, como digamos, la gran operación militar con un alto saldo negativo en materia de violaciones de derechos humanos, asesinatos de población civil, desaparición de algunos combatientes capturados con vida y un proceso de desapariciones posteriores en el proceso de estabilización del poder paramilitar en este territorio, que se calcula que pueden ser 200 víctimas en los 3 años siguientes desaparecidas en la Comuna 13 por parte de los grupos paramilitares. Creo que ahí hay un asunto que es importante, pero ¿qué es lo llamativo de este proceso? La gente suele hablar de la urbanización del conflicto armado como que el conflicto vino de afuera, sí, como que llegaron guerrilleros y llegaron paramilitares y entonces aquí esto pues se desestabilizó, pero lo que demuestran las investigaciones más detalladas es que lo que hubo fue una hibridación, como una especie de encuentro entre dinámicas de violencia y actores de violencia propios de la ciudad con el conflicto armado de carácter nacional. Y eso es muy interesante porque lo que uno encuentra es, por un lado, cómo se articularon violencias de la ciudad, violencias del narcotráfico, violencias sociales, violencias de inclusión, con las violencias del conflicto armado nacional y los actores. Uno encuentra que una parte de las milicias construidas por la insurgencia en la ciudad eran habitantes de los barrios, jóvenes habitantes de los barrios que, digamos, se vincularon a estas estructuras. El caso de las milicias del ELN históricas en la Comuna 3, en la Comuna 8, en la zona nororiental, especialmente Comunas 1 y 3. El caso también de las milicias de una organización autónoma que llamaba los CAP, los Comandos Armados Populares, ¿sí? Que también fueron una estructura miliciana que tuvo mucha presencia, especialmente en la Comuna 3 y la Comuna 7 y San Cristóbal. Realmente quienes son más externos al conflicto de la ciudad son las milicias de las FARC, que tienen una parte de combatientes traídos, pero que rápidamente se dedican a construir la red miliciana que se va a articular en torno a este proyecto político. Por su parte, la base fundamental de los grupos paramilitares de Medellín son los jóvenes de las estructuras delincuenciales y del narcotráfico. O sea, hay como una especie de transmutación en que los jóvenes de las bandas se convirtieron en paramilitares, manteniendo identidades, prácticas, lealtades, estructura. Digamos que hay como una especie de asunción de una marca, la marca paramilitar, pero eran los mismos muchachos de los barrios, eran los mismos muchachos de los barrios. Les pongo un caso, había una estructura criminal que funcionaba en la Comuna 8 de Medellín, en el centro oriente de la ciudad, que se llama Barrio Caicedo. Ahí había una banda histórica, que era la banda La Cañada. La banda La Cañada trabajó con Pablo Escobar, luego se pasaron para la oficina de Envigado, luego se convirtieron en bloque Cacique Nutibara, ¿cierto? O sea, era como todo un proceso de cambio a medida que iban cambiando los actores. Hoy de nuevo son oficina, sí, se mantienen como oficina, y han tenido una guerra histórica con una estructura armada cercana, limítrofe, que es el Grupo de la Sierra.
Entonces es muy gracioso porque el grupo de la Sierra Azules trabajó con Pablo Escobar, luego se convirtieron en milicia del ELN, luego fueron bloque metro, luego se enfrentaron con la estructura de la Cañada, fueron derrotados e incorporados en la estructura del bloque Cacique Nutibara y hoy en día son autodefensas campesinas del Golfo, autodefensas gaitanistas de Colombia, braveños que llaman en Medellín. ¿Eso qué te da cuenta? Te da cuenta de esa hibridación entre violencias locales, actores locales y el conflicto armado nacional. Y creo que de eso nos falta todavía trabajar más en Medellín para entender esas lógicas, cómo se han articulado, no desde afuera, porque es que a veces es muy fácil como atribuir que la responsabilidad es de afuera, como que vinieron de afuera y nos dañaron, como que es que aquí vivíamos en una cierta tranquilidad y vinieron unos foráneos que nos dañaron. Y creo que no, que tenemos que reconocer cómo se hibridó esa violencia del conflicto armado, cómo se sigue manteniendo una hibridación entre, por ejemplo, las estructuras de la oficina, las estructuras del clan del Golfo y las violencias locales de Medellín, que ahorita de pronto en la del trabajo por comisiones podemos abordar. Y termino con una idea solo enunciada, porque ya vi que me queda un minuto, a pesar que me tocaban los dos de Mariel y el de Melguizo, pero no, mentiras, una cosa muy sencilla, yo creo que ya Jorge también la enunció, y es, creo que en clave digital hoy hay que poner en cuestión dispositivos de videovigilancia que creo que renuevan la discusión sobre cómo entender el tema de derechos humanos en tiempos digitales. Sí, y creo que ahí el tema de la videovigilancia, el rol del Estado, la utilización de la información y que en tiempos de pandemia sufre un desarrollo con una aplicación que se llama Medellín Me Cuida, puede ser un asunto interesante para que debatamos más adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, ahí ya hicieron la presentación. Yo quería contarles primero un minutico sobre Casa de las Estrategias. Ya ahí mencionaron pues como por cuáles acciones hemos sido muy conocidos, contarles pues que tratamos de tener un núcleo de trabajo en el que estamos con un cientista social, un ingeniero matemático, un etnógrafo, y que hemos tratado de encontrar datos para fortalecer la ciudadanía y para pensar fenómenos importantes como la deserción escolar, los movimientos sociales, la corrupción, el miedo, el feminicidio, el homicidio. Y pues de ahí también un equipo de periodismo que utiliza eso y de campañas culturales. Y pues hemos encontrado ya con 10 años de trabajo que llevamos, pues que también la sostenibilidad de estos procesos, pues que buscan cambios sociales, empieza también con cambios sustanciales y materiales que son importantes y que aquí se están debatiendo un poco y que me parece muy interesante que los pongamos sobre la mesa y que esos cambios pues definan sobre todo cotidianidades sencillas pero simbólicas en los territorios también, pero que sobre todo, pues lo que nosotros queremos también es que esos cambios empiecen a calar mucho en el deseo, o sea, que sean más cambios culturales, finalmente esos cambios culturales son los que generan sostenibilidad. Y trabajando ahí en red y con ese pensamiento, pues encontramos también que para Medellín uno de los principales cambios que debía haber con la historia que cuenta Jorge, también digamos con la historia que cuenta Max, uno de esos cambios principales es la reducción de homicidios, de empezar a quitar el homicidio del repertorio y que eso también lo compartimos con otras ciudades de Colombia, de Latinoamérica, y para eso ese cambio cultural de que nada justifique el homicidio. Esto sobre todo pues es también como que entre todos con las instituciones y como ciudadanos le empecemos a quitar espacio moral y cultural al arquetipo del homicida que todavía se sigue nombrando en muchos lugares como, entre comillas, del que cuida, en muchos lugares específicos, pues, pero es muy importante como empezar a sacar eso de la aniquilación del otro y hacerlo impensable. Y ahí, pues, digamos que los motivos de por qué el homicidio es de los principales cambios que tenemos que tener es que es que el homicidio es la real industria criminal y la industria que se tomó también el negocio del narcotráfico en Latinoamérica y sobre todo también porque
el homicidio genera en una sociedad ciclos de venganza y ciclos interminables que a lo mejor en familias valientes o sin condiciones para seguir ejerciendo la violencia, digamos que se quedan ahí sin acabar, pero también como en estas familias que no ejercen la violencia, pues termina destruyendo madres, hijas, parejas, en fin. Y también como, digamos, como elimina pues, o limita procesos culturales y sociales en barrios, en sectores, y que van también limitando los intercambios, la creación, los afectos, la inspiración, la movilidad física también y psíquica de los jóvenes, porque el principal resultado del homicidio es el miedo. Y ahí, pues, digamos, como lo que hemos venido trabajando para empezar a pensar esto, porque con las grandes reducciones de homicidio que hay en Medellín, pero aún siendo un problema que está lejos de resolverse, yo creo que con las cifras de Jorge es bastante claro, pues digamos que creemos que hay estrategias mucho más profundas que tenemos que hacer. La primera es el cambio cultural que ya les venía diciendo, y que eso tiene mucho de simbólico entre distintas instituciones y entre los ciudadanos en general, de empezar a desnaturalizar el homicidio, empezar a quitar del repertorio del homicidio y también empezar a quitarlo de las posibilidades de resolver nuestros conflictos y digamos como los roces o los problemas de convivencia que también se dan, y también digamos como en las industrias criminales que se han generado. Y segundo, pues también empezar a pensar esos jóvenes, empezar a pensar los comienzos delincuenciales de jóvenes, pero sobre todo una cosa que nos parece clave, y es cómo en barrios en específico, en sectores en específico, la socialización de adolescentes y jóvenes, y en entrar en muchos detalles y sin darle pues como un gran pensamiento sobre la psiquis de los adolescentes, pero ellos están ocupando espacios también que los ponen en peligro, que están mediados por grupos que los ponen en riesgo de homicidio. Entonces, cómo empezar a pensar diferente esos espacios, a recuperar esos espacios, como dicen los campesinos, porque tierra no hacen más. Entonces hacer unas miradas sobre el espacio, sobre el territorio, sobre las ideas de socialización y esas vulnerabilidades de muchos adolescentes en muchas periferias que llegan a esa socialización que está mediada por pandillas y por combos. Entonces, como segundo punto de la recuperación espacial y de la intervención espacial, que entendiendo quiénes son los jóvenes y los adolescentes ahí, quiénes son los homicidas ahí, qué riesgos hay, pero también, digamos, pasar a ese otro tema de poner a salvo, de poner a salvo a todos y a cualquiera de ellos, de prevenir el homicidio de todos y de cualquiera de ellos. Y para eso una de las claves esenciales es repensar, cambiar, reformar, transformar la policía, y que un policía esté dispuesto a hacer la protección de un adolescente, que esté dispuesto a entender, a diagnosticar un joven que está en riesgo, pero que un policía también que se quede en el territorio y que empiece a cambiar esas paradojas de seguridad que ocurren ahí y que nos empiezan a dividir mucho y que no nos dejan claridad sobre lo principal que debe ser la reducción de homicidios y buscar la protección de esos jóvenes. Entonces, poner a salvo que cualquier institución esté dispuesta a eso es una de las cosas que también tenemos que buscar. Por otro lado, también el tema de resocialización, buscar cómo entender mejor qué está pasando con estos jóvenes que están entrando a estas estructuras criminales, cuáles son las vulnerabilidades en ellos, cuáles son las oportunidades en ellos, las primeras y las segundas, pero sobre todo con la premisa que yo creo que en algunos casos se nos ha estado olvidando, y es que cualquier adolescente, que cualquier joven puede cambiar, y para eso necesitamos
programas, un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que parta de esas premisas y que busque la resocialización y la integración y la inclusión de adolescentes infractores en Medellín. Esto digamos que pues, hemos estado buscándolo, trabajar con instituciones, haciendo incidencia en la policía, en algunos momentos en la alcaldía, cuando tenemos la posibilidad de un diálogo mucho más certero, mucho más abierto, con la apertura, la crítica y sobre todo con la confianza en las instituciones que hemos perdido mucho, y también digamos con fortalecer instituciones más pequeñas como los operadores del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con los profesionales de ahí, con las instituciones educativas que también a veces resultan más expulsoras que de lo que deberían ser, pues, y que deberían estar antes acogiendo y acompañando mucho más a jóvenes y adolescentes en riesgo. Y esto pues como para ir poniendo elementos sobre la mesa.